Listening, please. Okay. Importante que pongan atención. Número de... Porque hay quien le han mandado equivocadas las evidencias. Por favor. A ver. Del D. A ver, chicos. Del D. Aquí está. La evidencia de efectiva, en donde tenía que comparar las papas con las palomitas. ¿Sí? Bueno, esta evidencia no me la mandó Santiago Mateo, no me la mandó Valentina García. Ok, vamos a continuar con la clase del día de ayer. Y si recapitulamos un poco lo que vimos en la clase anterior, fue la configuración externa del cerebelo y las conexiones aferentes hacia el arqui, el palio y el neo. Y manejábamos un ejemplo, podríamos poner infinidad, de que vamos corriendo, tropezamos y empezamos a volar. Perdemos el equilibrio. En ese momento se tiene que enviar información a las 3 regiones del cerebelo: al arquicerebelo, al paliocerebelo y al neocerebelo. Y lo que debe quedar muy claro es que el aparato vestibular en el oído interno es el que manda la información al arquicerebelo. Todos los músculos, los usos neuromusculares que están en cada uno de nuestros músculos estriados van a enviar la información al paliocerebelo. Esa información se conoce como propioceptiva inconsciente. Y al neocerebelo se le va a enviar información de muchas regiones corticales. Ayer veíamos la más clásica para el control del movimiento fino, que era... Doctor, disculpe que lo interrumpa. Creo que hay una compañera que quiere entrar. Está en sala de espera. Pero no la veo. Ya dejé entrar a todos. Estamos en participantes, hay 27. A ver, en sala de espera. Ok, gracias. Sí, a usted. Ok, creo que ya. Bien, entonces continuamos y quedamos que al neocerebelo, quien le envía información en forma importante es el área 4. Aquí la vemos. En este circuito que dice conexiones aferentes y eferentes al neo. Bueno, conexiones aferentes, el área 4 de la corteza cerebral. Es el área motora principal. Fibras córtico-pontinas. Quiere decir que salen del área 4 y se dirigen al puente. Y de ahí hacemos relevo en los núcleos pontinos y estos mandan sus axones, vean, fibras pontocerebelares a través del pedúnculo cerebelar medio hacia la corteza del neocerebelo. ¿Ok? Bien.
Esa es la vía aferente al neocerebelo para el control del movimiento fino. Pero vamos a ver que la formación reticular, por ejemplo, del tallo cerebral, envía fibras al cerebelo. Se llaman retículo cerebelares. Y hay infinidad de áreas corticales que mandan información a la formación reticular. Entre ellos, la vía visual, la vía auditiva o las áreas visuales, las áreas auditivas, las áreas somestésicas. Entonces, esto quiere decir que el cerebelo puede recibir información de cualquier región de la corteza cerebral. El neocerebelo. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. ¿Qué es lo que hace el neocerebelo ante esta situación hipotética que planteábamos el día de ayer? Les comentaba, me tropiezo, empiezo a volar y en millonésimas de segundo, 100 milésimas, 10 milésimas, depende de las vías y de todo, el cerebelo se informa de cómo está la situación y tiene que dar respuestas. Esas respuestas se conocen como conexiones eferentes del arqui, del palio y del neo. Y es lo que vamos a ver el día de ahora. Observen aquí. Conexiones eferentes de la corteza del arquicerebelo. Corteza. Recuerden que la corteza cerebelar forma folias. Y esta corteza cerebelar tiene 3 capas que vamos a ver más adelante. Capa molecular, capa piriforme o de células piriformes y capa granular. Solo hay 3 capas. ¿Ok? Y ahí se procesa toda la información que le llegue en esas 3 capas. Y la capa piriforme, formada por células piriformes o de Purkinje, es la capa eferente de la corteza. Es la que saca la información de la corteza cerebelar. Ok, llegó la información del arqui, del palio y del neo. ¿A dónde llega? A la corteza cerebelar. Ahí se procesa y se dan respuestas a través de los axones de las células piriformes. ¿Ok? Y bueno, si hablamos de arquicerebelo, el axón de estas células piriformes se va a dirigir al núcleo fastigiado, al núcleo del arqui. Entonces tengo una conexión de la corteza al núcleo fastigiado. Y ahí termina la célula piriforme. El núcleo fastigiado me va a dar origen a neuronas que se llaman fastigio vestibulares. Y entonces regreso la información a los núcleos vestibulares. ¿Ok? ¿Qué hacen los núcleos vestibulares? Dan origen al fascículo vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal. Recuérdenlo. Es un fascículo extrapiramidal, le llamábamos uno de los tíos, y es el que conduce órdenes facilitadoras para el movimiento extensor. Para el movimiento extensor. ¿Ok? ¿Y a dónde manda la información?
a las neuronas alfa, eferentes somáticas generales, que están en las astas anteriores y que van a salir a los músculos del tronco y extremidades. Entonces, esta vía me sirve en forma importantísima en el momento en que voy volando para estirar las manos, facilita las acciones extensoras y yo me voy a tratar de agarrar de alguna cosa. Este es un movimiento involuntario, reflejo, coordinado por el arquicerebelo. ¿Ok? Y entonces, en nuestro trayecto de descenso, pues vamos a intentar tomarnos de algunas estructuras que estén en nuestro paso a través de movimientos extensores manejados por el arquicerebelo. Al mismo tiempo, la corteza del arquicerebelo, vean, sus células piriformes van al núcleo fastigiado. El núcleo fastigiado da origen a fibras fastigio-reticulares. ¿Qué quiere decir esto? Que esas neuronas que salen del núcleo fastigiado se van a los núcleos de la formación reticular. ¿Ok? Del tallo. Y entonces la formación reticular da origen a fibras reticuloespinales que van al asta anterior, pero ahora las neuronas gamma. Y las neuronas gamma se van a los usos neuromusculares de esos mismos músculos para controlar el tono del músculo, el tono muscular. Entonces, ¿qué está haciendo el arqui? Facilita acciones extensoras y modifica el tono de esos músculos extensores. ¿Ok? Por supuesto, vamos a tener otros circuitos. Vean, corteza del arquicerebelo, célula piriforme, voy al núcleo fastigiado igual, salen fibras fastigio-reticulares, se van a la formación reticular y a través de fibras retículo-nucleares me voy a todos los núcleos de la columna, eferente somática general y eferente visceral especial, ¿sí? Para ir a los músculos de la cabeza, de estructuras cefálicas. Es exactamente el mismo circuito, nada más que este va a músculos cefálicos y este va a músculos de tronco y extremidades. Si leen aquí abajo, vean el primer circuito facilita las acciones de los músculos extensores y por consiguiente se inhiben las acciones de los músculos flexores. Ahorita vamos a ver por qué. El circuito 2 interviene en el control del tono de los músculos de tronco y extremidades y el circuito 3 en el control del tono de los músculos de cabeza. ¿Ok? Y debería haber un cuarto circuito a través de los cuales los núcleos vestibulares van a mandar fibras a los núcleos oculomotores, a los núcleos motores del tallo cerebral, que incluyen los oculomotores, el lingual y los músculos derivados de los arcos. ¿Ok? Los circuitos que más manejamos son pues, los circuitos que van a tronco y extremidades. ¿Ok? Ya que aquí pues no hay tanto acciones flexoras ni extensoras. Entonces nos quedamos con estos circuitos. En resumen, ¿qué hace el arqui? Ante esta situación y en milésimas de segundo va a facilitar las acciones extensoras y el control del tono de esos músculos. ¿Ok?
Observen lo que hace el palio. ¿Sí? Palio. Si ven, tengo dos circuitos. Ok, la corteza del palio-cerebelo me da origen a axones que vienen de la célula piriforme y hacen relevo en el núcleo ahora globoso o emboliforme, ya que son los núcleos del palio. Estos núcleos mandan fibras cerebelo-rubrales. Cerebelo-rubrales. Van por el pedúnculo cerebelar superior y van al núcleo rojo. Y le dicen, núcleo rojo, por favor, ve a los músculos o a las neuronas que controlan los músculos flexores y facilita su acción. ¿Se acuerdan del fascículo rubro espinal? Conduce órdenes de movimiento a las neuronas eferentes somáticas generales, que son facilitadoras de las acciones de los músculos flexores. Vean, la acción contraria a la que tenía el fascículo vestíbulo espinal. Y por consiguiente, tengo un circuito 2, que es exactamente el mismo que el del arquicerebelo. Nada más que este va a las neuronas gamma que controlan a los músculos, ¿sí? A los músculos, ¿sí? Flexores. Y entonces modifica el tono muscular. Doctor, perdón, no entendí la diferencia entre el circuito 2 del paleo con la del arqui. O sea, ¿cómo se diferencian? No hay entendí, ninguna diferencia. ¿no? O sea, el arqui manda información a las neuronas gamma, pero van a los músculos extensores. Y el palio manda información vía formación reticular a las neuronas gamma que van a los músculos flexores. O sea, esta es la gran diferencia. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. El arqui controla básicamente acciones de músculos extensores y el palio de músculos flexores. ¿Ok? Básicamente es eso. Para eso me sirve mi cerebelo. Acuérdense que yo les decía en la marcha o en cualquier movimiento, ¿cuáles son las acciones típicas de eso? La orden motora del fascículo córtico espinal y el control de los fascículos rubro espinal, vestíbulo espinal y retículo espinal. ¿Para qué? Para facilitar acciones flexoras, extensoras y de tono muscular. Bueno, eso es lo que hace arqui y palio cerebelo. ¿Ok? Controlar tono y acciones flexoras y extensoras. Si yo me voy a las conexiones eferentes del neocerebelo, el neocerebelo no baja a músculos. El neocerebelo tiene que enviar su información nuevamente a corteza cerebral. ¿Ok? Una información que va a coordinar el movimiento en ese momento. Ya recibí la información de que estoy cayendo, ya sea por el área 4, por el área visual, por el área auditiva, por las áreas somestésicas, etcétera. Todas me mandan información
ya sea los núcleos pontinos, ya sea la formación reticular, y yo corteza del neocerebelo la recibo. La proceso y ahora la regreso fundamentalmente al área 4. ¿Ok? ¿A través de qué circuito? Vean el circuito. Cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es esto. Cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. Y aquí ven los conjuntos de fibras. ¿Quién va de la corteza del neocerebelo al núcleo dentado? El axón de las células piriformes. ¿Quién va del núcleo dentado al núcleo rojo? Fibras dentorubrales. ¿Quién va del núcleo rojo al núcleo ventral lateral del tálamo? Fibras rubrotalámicas. ¿Y quién va del tálamo a corteza? Pues las fibras o neuronas tálamo corticales. ¿Ok? Esa información que lleva va a ser que dependiendo de mi cerebro, dependiendo de la información que tenga ahí, ya les decía yo, ¿sí? Si soy un agente secreto, si soy un boxeador, si soy un tenista, si soy, en fin, mi cuerpo va a responder a cómo está acostumbrado en base a práctica. Y entonces al caer, pues no pasa nada. Meto las manos, salto y no pasó absolutamente nada. Pero si yo no tengo ningún programa, si yo no tengo esa información, si yo no tengo esa práctica, pues voy a caer con todo mi peso al suelo. ¿Ok? El cerebelo no va a poder hacer grandes cosas. Entonces, depende de cómo nosotros lo programamos y de qué tanto ejecutamos movimientos. Por eso es sumamente importante. Podemos hacer las cosas bien o mal. La primera pregunta es, ¿tienen letra de doctor? ¿Aprendieron realmente a escribir bien o no? Es un movimiento que aprendemos por años. Todo el tiempo nos las pasamos escribiendo. A veces la especializamos ese movimiento y hacemos todo tipo de letras. A veces no nos preocupamos por eso. Y entonces siempre que escribimos, pues nadie nos entiende. Entonces, ese aprendizaje de movimiento es el que debe estar en nuestro cerebelo. Aprendí a bailar muy bien X tipo de baile, el que ustedes quieran. Pues salgo a la pista y le digo al cerebelo, baila. Y él va a bailar. Él va a mover todos los músculos de mi cuerpo al ritmo de la música. Vamos a bailar banda. Pues dentro de la canción hay ritmos que marcan en qué momento debo dar vueltas y en qué momento no tengo que dar vueltas. ¿Sí? Lo mismo pasa en el rock y en muchas otras. Bueno, aprendo a bailar y mi cerebelo es el que va a bailar. Y mientras yo puedo estar charlando tranquilamente, platicando de otras cosas con quien estoy bailando. ¿Sí? Y mi cerebelo y mi sistema motor extrapiramidal es el que está bailando. ¿Ok? Bien. ¿Cómo es que ocurre esto? Y aquí viene lo más complejo de todo. Ya vimos que en el momento en que yo tropiezo, le mando información al arqui, al palio y al neo, y estos lo único que van a hacer es, ¿sí? Arqui, facilitar acciones extensoras y controlar el tono de esos músculos. Palio, acciones flexoras y controlar el tono de estos.
Y el neo me va a dar todo el programa de movimiento, de caída, ¿verdad? Y lo que yo tengo que hacer en ese momento. Imagínense que estamos jugando voleibol. Bueno, voleibol no nada más es pegarle con las manos a la pelota. Tenemos que aprender a volear. Tenemos que aprender a golpear con las yemas de los dedos, ¿sí? Tenemos que aprender a recibir la pelota y enviarla. Es una práctica. Está ahí. Ya aprendí, la dejé en mis núcleos. Y el día que vuelva a jugar, ya sé perfectamente, ¿verdad?, cómo jugar eso. No aprendí nunca, pues no. Mis movimientos van a ser bruscos, torpes, y voy a ser demasiado malo en esa actividad. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa realmente en la corteza cerebelar? Bueno, primero nos aprendemos cómo es que viajan estas fibras a cerebelo o salen del cerebelo. Y entonces ustedes se tendrán que aprender los grandes grupos de fibras que entran o salen. Primero me aprendo el pedúnculo cerebelar medio. Vean, solo está constituido por fibras pontocerebelares. Pontocerebelares. Nada más. No hay otras. Vienen de los núcleos pontinos. Aquí hay infinidad de núcleos pontinos. Pueden ver sus atlas y hay muchas bolitas que dicen núcleos pontinos. Bueno, estos núcleos recibieron la información del área 4 y esa información la envían al neocerebelo a través de fibras pontocerebelares. ¿Ok? Luego tengo el pedúnculo cerebelar superior. Observen. Un fascículo que sube por bulbo y se mete en el pedúnculo cerebelar superior. Aquí da vuelta y sale. Es el espino cerebelar ventral. Si estudiaron para tallo, recuerden que ese lleva propiocepción inconsciente de extremidades inferiores o de T6 hacia abajo. Trigémino cerebelares vienen del núcleo mesencefálico que está pues, en mesencéfalo y que recibe la propiocepción de todos los nervios craneales excepto 1, 2 y 8. ¿Ok? Son las fibras trigémino cerebelares. ¿A dónde van a terminar estas? Al palio. Espino cerebelar ventral al palio. Luego tengo las fibras dentorubrales. Estas fibras salen, vean, estas dos están entrando, trigémino cerebelares, espino cerebelar, entran, pero dentorubrales salen del núcleo dentado al núcleo rojo. O vean, paleorubrales, acuérdense, el paleo cerebelo manda conexiones al núcleo rojo. Entonces tengo dos conjuntos de fibras eferentes en el pedúnculo cerebelar superior. Estos son los 4 conjuntos de fibras que deben aprenderse. En el pedúnculo cerebelar inferior, pues bueno, entran las vestíbulo cerebelares, que son las del equilibrio. Vienen de los núcleos vestibulares. El fascículo espinocerebelar dorsal viene por acá y se mete en el pedúnculo cerebelar inferior. Espinocerebelar dorsal, propiocepción inconsciente de extremidades inferiores. Paracunio cerebelares. Vienen del núcleo paracuneatus.
propiocepción de T6 hacia arriba, hacia cuello. Y luego tengo dos conjuntos de fibras, cerebelos reticulares, las que acabamos de mencionar, de arquipalio. ¿Ok? El arqui, ¿qué hace? Pues manda información, el núcleo fastigiado, a formación reticular. Entonces salen por el pedúnculo cerebelar inferior. El paliocerebelo, igual, a formación reticular. Y tengo infinidad de fibras retículo-cerebelares que vienen de diferentes núcleos del tallo cerebral, núcleos de la formación reticular, y sus axones entran al cerebelo. Y estos núcleos les llevan información de todos tipos, ¿ok? Al cerebelo. Si estudiaron o leyeron el artículo, van a ver que ahí les marca que recibe una gran cantidad de información, ¿verdad?, sensitiva y sensorial, ¿ok? La mayor parte de esa información va a entrar por vía retículo cerebelar. Bueno, esto les pueden preguntar, tal fascículo en tal pedúnculo. Entonces, se lo tienen que aprender. No hay otro. ¿Ok? El pedúnculo más grande, pedúnculo cerebelar medio. Bien. ¿Qué fibras no mencioné? ¿Alguien se dio cuenta de qué fibras no mencioné? Las Cerebelares. ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? Las que no mencioné son las olivocerebelares. ¿Por qué? Estas fibras vienen de las olivas vulvares. Olivas vulvares. ¿Ok? Y sus axones van a penetrar al cerebelo por el pedúnculo cerebelar inferior. Y cada axón va a irse a una célula de Purkinje. Y entonces va a seguir el axón de la célula de Purkinje, rodea al soma de la célula de Purkinje y luego se ramifica en todas las ramificaciones de las dendritas de la célula de Purkinje. Básicamente se trepa en la célula de Purkinje o piriforme. Y entonces esas fibras se llaman fibras trepadoras. Trepadoras. ¿Dónde van a terminar? Hasta las dendritas de la célula piriforme. Y las dendritas de la célula piriforme se encuentran en la capa molecular. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo digo espino cerebelar, va de médula espinal a cerebelo. Trigémino cerebelar, va de mesencéfalo a cerebelo. Estas fibras que entran a cerebelo, estas fibras terminan en la capa granular. Recuerden que la corteza cerebelar tiene 3 capas: molecular externa, piriforme media y profunda granular. Bueno, las únicas fibras que terminan en la capa molecular y que trepan en cada una de las células piriformes son las fibras olivocerebelares. Y son las únicas que se les puede llamar trepadoras. Todas las demás conjuntos de fibras que entren a la corteza cerebelar se llaman fibras musgosas y van a terminar en la capa granular. Entonces, esa es la primera disposición que tenemos en cerebelo. Observen esta imagen. Se ve muy bien.
¿Qué es 12? Sustancia blanca. Sustancia blanca. Es la que forma las ramas, ¿verdad? Los troncos del árbol de la vida. Entonces, estas son fibras. Y voy a tener fibras que entran a la corteza o fibras que están saliendo de la corteza. ¿Ok? Bien, si esto es la sustancia blanca, lo que ustedes ven aquí, esto es una folia. De aquí a acá es una folia. Y esta folia está constituida por una capa granular, una capa de células piriformes o de Purkinje y una capa granular. Si se dan cuenta, molecular. Si se dan cuenta, la capa granular tiene muchos puntitos, muchas células. Y la capa molecular tiene unas cuantas. Y la capa piriforme es una hilera como soldados que están, ¿sí?, formaditos. Esta es la capa de células piriformes. Si lo vemos de este lado, aquí se ve perfectamente bien. Observen en la parte inferior las células granulares. Células granulares. ¿Ok? ¿Alguien dijo que hay más células granulares que las que hay en todo el encéfalo? Fíjense qué interesante. Hay más neuronas en la capa granular de las que hay en todo el encéfalo. Para que vean ustedes que la población de células granulares es inmensa. En cambio, vean aquí, parece una cerca, ¿no? Purkinje, 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 Purkinje. Estas son las células de Purkinje o piriforme. Tienen una gran dendrita que sube hasta la capa molecular, hasta la superficie de la capa molecular. ¿Ok? Son estos puntitos de acá. Y luego observo en la capa molecular algunos somas separados, muy separados, en función de las granulares. ¿Ok? Entonces decimos, la corteza cerebelar presenta 3 estratos o capas, los cuales poseen células características. Y entonces en el exterior tengo la capa molecular formada por 2 tipos de células, estrelladas y en cesto. Algunos les llaman en canasta, en cesto. ¿Ok? La capa de células piriformes, solo un tipo, piriformes o Purkinje, y aquí las ven, perfectamente ordenaditas, separando la capa molecular de la capa granular. Separan la capa granular de la capa molecular. Y luego en la granular tengo 2 variedades. Las granulares y las Golgi tipo 1. Perdón, Golgi tipo 2. Golgi tipo 2. ¿Ok? Simplemente células de Golgi. Bien. Si ustedes ven el siguiente esquema, vamos a analizarlo. ¿Alguien me puede decir qué es el número 4? Las fibras trepadoras, doctor. Las fibras trepadoras. ¿Estamos? Véanla, síganla. Aquí viene. Esta es la célula piriforme, negro. Sí lo ven, ¿verdad?
Sí, doctor. Sale su axón y su gran árbol dendrítico que llega hasta la superficie de la capa molecular. Bueno, esto es como ir a Teotihuacán o al Zócalo cuando andan danzantes ahí, ¿sí? Y si los vemos de frente, tienen un gran penacho, ¿ok? Un gran penacho. Entonces hay penachos preciosos, ¿sí? Pero si los vemos de lado, pues nada más vemos un penachito. ¿Sí queda claro? Porque el penacho no es redondo, sino presenta una cara anterior, una cara posterior, ¿verdad? Y un borde lateral, si lo vemos desde el punto de vista morfológico. Bueno, vean aquí en este plano y en este plano de la folia. Esto es una folia, o sea, es una porción de la corteza cerebelar. Y entonces vean aquí, esta es la misma célula de Purkinje. Pero ven su penacho. Es que lo estoy viendo en otro plano. ¿Ok? Entonces, todas las células de piriformes, es más, todas las células del cerebelo, tienen una superorganización y en cualquier región de la corteza cerebelar que ustedes tomen una porción, llámese flóculo, nódulo, algún lobulillo del vermi o alguna región de los hemisferios cerebelares, de donde ustedes tomen un pedacito de cerebelo y hagan una tinción, siempre encontrarán la misma disposición. Es como ver batallones de soldados de frente en donde sea. Entonces, esta organización de la corteza cerebelar es idéntica en cualquier región del arqui, del palio y del neo. ¿Ok? No cambia en lo más absoluto. ¿Queda claro? Esto, por supuesto, nos dificulta la comprensión de, entonces, ¿cómo actúa? ¿Cuál es la diferencia entre arqui, palio y neo? La diferencia son sus núcleos. No es la corteza. La corteza tiene la misma disposición independientemente de la zona en que estemos. Y entonces por eso estudiamos una folia típica. Bien. Estoy viendo aquí 4, la fibra trepadora que se pega al axón de esta célula piriforme y luego rodea al soma y llegando a su árbol dendrítico se ramifica en sus ramas primarias o secundarias y sigue el camino hasta llegar a la porción superior. Y establece infinidad de contactos sinápticos. Es la línea directa a la célula piriforme. ¿Ok? ¿Queda claro? Yo tengo una oliva vulvar de un lado, otra oliva vulvar del otro lado. ¿Alguien sabe cuántas células piriformes poseemos aproximadamente? ¿Alguien leyó? ¿No? Bueno, en los textos dice 30 millones de células piriformes. ¿Ok? 30. Esto quiere decir que cada oliva tiene 15 millones de células. ¿Ok? Y cada axón de esa oliva, del lado derecho o izquierdo, se va a ir a su célula piriforme correspondiente. Esa es una organización, pero perfecta.
claro, va a controlar las funciones motoras. La oliva vulvar es un centro motor extrapiramidal. Está relacionada con funciones motoras. Bien, Doctor, una pregunta. sí, Entonces, la oliva no contiene como tal a las células de Purkinje en su interior. las que, O sea, la oliva no tiene a las células en su interior. O sea, la no, no, oliva a ver, manda con no, el taxón. la oliva vulvar pues, tiene sus somas, es un núcleo y está constituido por neuronas. Esas neuronas, sus axones salen de la oliva y se dirigen al cerebelo por el pedúnculo cerebelar inferior. Entran. Entonces las del lado derecho pues van al lado derecho del cerebelo y las del izquierdo al izquierdo. Y esos axones son los que van a recibir el nombre de fibras trepadoras, porque cada axón va a rodear a un cuerpo piriforme y se va a ramificar en sus dendritas. Por eso les decía que es la línea privada, ¿sí? Yo puedo activar a cada célula de Purkinje vía oliva vulvar en forma directa. ¿Ok? Entonces, los somas de las células piriformes viven en la corteza cerebelar. Y les decía, aproximadamente hay 30 millones. Entonces, quiere decir que yo tengo 15 millones en una oliva de células y 15 en la otra. Y sus axones van a terminar en cada una de las células piriformes. ¿Ok? Recibiendo el nombre de fibras trepadoras. Bien. Yo tengo una pregunta, doctor, Sí. perdón. Sí, adelante. Dijo que la oliva vulvar era un centro motor extrapiramidal, ¿no? Sí. Por ende es de movimientos finos, No ¿no? movimientos finos, controla movimiento. Ah, movimiento en general. Sí. El circuito de control del movimiento fino lo vimos y lo tienen. De una vez lo vemos. Es área 4. Núcleos pontinos en la protuberancia. Corteza del neocerebelo. Entonces, yo tengo que el área 4, las neuronas del área 4, sus axones bajan a los núcleos pontinos. Establecen sinapsis con las neuronas de ahí, ¿sí? Y los axones de las neuronas de los núcleos pontinos van a terminar en la corteza del neocerebelo. La corteza del neocerebelo da origen a las células piriformes. Sus axones salen y se van al núcleo dentado. El núcleo dentado manda sus axones al núcleo rojo. El núcleo rojo manda sus axones al núcleo talámico ventral lateral. Se llama núcleo ventral lateral del tálamo. Y las neuronas del núcleo ventral lateral se van nuevamente al área 4. Esos centros son los que participan en el control del movimiento fino. ¿Ok? Y entonces La oliva vulvar controla otro tipo de funciones motoras extrapiramidales. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Ya las veremos más adelante en sistema motor extrapiramidal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que pasa con todas las fibras que entran al cerebelo y que no son olivocerebelares? Vean, esta es la capa molecular de aquí a acá. Esta es la capa de células piriformes y esta es la capa granular. ¿Ok? La capa granular tiene el número 6. Sí, 6. ¿De acuerdo? Aquí. Ok. Observen esta fibra que está entrando. 5. Este axón que está entrando
se ramifica profusamente en la capa granular. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces, toda célula, toda fibra que entre al cerebelo que no sea olivocerebelar va a recibir el nombre de fibra musgosa y va a terminar en la capa granular. Granular. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Sí. Cualquier conjunto de axones, de fibras que llegue al cerebelo y que no sea olivocerebelar, tiene que terminar en la capa granular y recibe el nombre de fibras musgosas. Entonces, si yo digo trigéminos cerebelares, paracunios cerebelares, espino cerebelar dorsal o ventral, retículos cerebelares, trigéminos cerebelares, todas las fibras que entran al cerebelo terminan en la capa granular, excepto las fibras trepadoras. ¿Ok? Bien. Doctor, tengo una pregunta. Sí. No sé si me escucha feo, pero bueno. Las fibras trepadoras son solamente los núcleos de las olivas inferiores, ¿no? Sí, nada más. Ok. ¿Ok? Sí. Bien. Cualquier fibra que va penetrando a la capa granular se ramifica profusamente y por eso les llamaron fibras musgosas, como el musgo, ¿sí? Que cubre todo. Bueno, estas fibras musgosas se van a poner en contacto con las dendritas de esta célula número 3. La célula número 3 se llama granular. Granular. ¿Ok? Y esta célula granular, que quedamos que hay más células granulares que todas las células que hay en el encéfalo, ¿sí? Es una capa llena de millones y millones de células granulares. Aquí establece sinapsis la fibra con la dendrita de la célula granular y por supuesto excita a la célula granular. ¿De acuerdo? La célula granular da origen a un axón. ¿Lo ven? La 3 da origen a un axón que sube hasta la capa molecular. Y ahí se bifurca en dos, que tiene el número 1. Se llaman fibras paralelas. Entonces, esto es sumamente interesante. Un axón asciende y al llegar a la capa molecular se divide en 2. Y claro, estas fibras paralelas miden 1, 2 o 3 milímetros de longitud. O sea, nada. Si lo vemos aquí, ¿verdad? Es nada. 2 a 3 milímetros para un lado y para otro lado. Pero en el cerebelo son distancias grandísimas. ¿Ok? Bien. Lo interesante de esto que nos vamos a aprender es lo siguiente. La célula musgosa al entrar en contacto con la granular la excita. Entonces las células granulares son excitadoras. ¿Sí? Se excitan y todo lo que toquen lo excita. Por eso es que su axón sube y se va a la capa molecular y se divide en 2. Y entonces vean qué interesante. En este corte veo cada puntito, cada uno de estos puntitos es un axón de la célula granular. No es una célula, es
la fibra paralela. ¿Ok? Es el axón de la célula granular. Y entonces, vemos, en la capa molecular existen las células estrelladas y en cesto. Habíamos dicho estrelladas y en cesto. Estos puntitos de aquí arriba son estrellados y los que están abajo son en cesto. ¿Ok? Entonces aquí veo mi célula en cesto y mi célula granular. Si la toco, si la célula granular, su axón de la célula granular la toca, la excita. ¿Ok? Y entonces aquí excita ¿a quién? A la estrellada. Aquí excita a la en cesto. Y aquí excita a Purkinje. ¿Ok? Pero yo veo aquí que en la capa granular también existen otras células que se parecen a las de Purkinje. Nada más que su soma está más abajo. Y la característica interesante de las células de Golgi es que sus dendritas, su árbol dendrítico, no está en planos, ¿sí? Como un ramo gigante. No se ve un plano frontal y uno lateral, no. Este es un ramo, ramificaciones. Y la otra característica es que el axón se ramifica profusamente en la capa granular. ¿Ok? Da muchas ramas, muchísimas ramas. Entonces son muy diferentes la célula de Golgi que la célula de Purkinje. Y entonces la célula granular, si la toca, la excita. Entonces, ¿quedó claro? Si mi fascículo trigémino cerebelar entra y llega a la capa granular, va a excitar a las células granulares. Y las células granulares van a excitar a las estrelladas, en cesto, Purkinje y Golgi. O sea, a los 4 tipos de células que hay en la corteza cerebelar. ¿Ok? Doctor, ¿cuáles eran las estrelladas y cuáles eran las en cesto? Es que Estrelladas aquí están en la superficie más externa de la capa molecular. Y las en cesto están pegaditas a la capa de células piriformes, porque véanlas, si lo agrandamos, si agrandamos el esquema, ¿sí? Observen cómo, déjenme quitarlos, observen cómo el axón de esta célula en cesto aquí produce unas ramificaciones que forma una canasta alrededor del soma de la célula piriforme. Viene aquí y baja y teje otra canasta y otra canasta. Por eso se les llamó células en cesto. ¿Cuál es la función principal de ellas? Ponerse en contacto a través de muchas ramificaciones en el soma de la célula piriforme. ¿Lo ven? Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estas son estrelladas, estas son en cesto. Y estas son Golgi. Golgi tipo 2. Ok. Bueno, ¿y por qué les cuento todo esto? Porque cuando yo excito a una célula estrellada, ¿la ven aquí?
una célula estrellada, si yo la excito, esta célula es inhibidora. Todo lo que toque lo inhibe. ¿Ok? Yo les dije que el cerebelo trabaja a base de inhibición. ¿Sí? Entonces, si yo excité a la célula estrellada, se depolariza. Y entonces la depolarización viene por acá. Pero sorpresa, en sus terminaciones presinápticas libera GABA. Y entonces, todos los árboles dendríticos o las dendritas que toque, las va a inhibir. Esa es la función de la célula estrellada. Inhibir a la célula piriforme a nivel de sus dendritas. Ahora observen, la célula granular a través de sus fibras paralelas excita a la célula en cesto. Y entonces la excitación viene por el axón, se ramifica en el soma de la célula de Purkinje y ahí libera GABA. Y entonces inhibe al soma de la célula de Purkinje. ¿Ok? Y ahora observen, la célula granular excita a las dendritas de la célula de Golgi. Y viene la excitación, pasa por el cuerpo, viaja por el axón de la célula de Golgi y aquí establece sinapsis axónicas con el axón de la célula piriforme. ¿Y qué la hace? La inhibe. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata esto? De inhibir a las células piriformes. Entonces me voy a aprender que en la corteza cerebelar hay 5 tipos de células estrelladas, en cesto, piriformes, Golgi tipo 2 y granulares. Las únicas células excitadoras son las granulares. ¿Ok? ¿Y a quién van a excitar? Pues a las 4 excipientes celulares restantes. ¿Sí? Van a excitar a las estrelladas en cesto, piriforme y Golgi tipo 2. Pero estas células todas son inhibidoras. Todas contra Golgi. ¿Queda claro? ¿Qué vamos a hacer? Inhibir a Golgi. En sus dendritas, en su soma o en su axón. Doctor, una pregunta. Sí. Si, bueno, las células, por ejemplo, las estrelladas, en dado caso de que se exciten, ¿qué estímulo o cómo podrían excitarse solo ese tipo de células para inhibir? O sea, A ver, porque tengo a entendido... ver, sí, a ver. La célula granular es excitadora. Ujú. Entonces, si yo soy célula granular y toco cualquier superficie de otra neurona, la voy a excitar. ¿Queda claro? Y si esta neurona se llama estrellada, la excito. Si se llama dendritas de Golgi, las excito. Si se llaman dendritas o soma de encesto, la voy a excitar. Voy a liberar yo, célula granular, neurotransmisores excitadores. La situación es que estas 3 variedades de células, su axón, están en relación con diferentes regiones de Purkinje. Y esas células lo que liberan son GABA.
neurotransmisores inhibidores. Entonces, a mí me excitaron y al excitarme yo libero el neurotransmisor inhibidor. ¿En dónde? En las dendritas de Purkinje. E hiperpolarizo. O a mí me excitaron en sexto, entonces yo libero GABA en los somas. A mí me excitaron Golgi, entonces yo libero GABA a nivel del axón de la piriforme. Y entonces estoy inhibiendo a la piriforme en diferentes regiones. ¿Queda claro? Esto es un poco complejo. Se han puesto muchas teorías, muchos ejemplos, y uno que más o menos me gusta es el siguiente. El núcleo central, ayer mencionábamos, es un teclado. Es un teclado, ¿ok? Y el núcleo central tiene todos los programas de movimiento, todos. Manejar en bicicleta, manejar un coche, nadar, maratón, bueno, correr, ¿sí? Karate, boxeo, todo, comer, vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los programas de movimiento, ¿sí? Y entonces, cuando viene una orden para hacer X cosa, pues esa orden simplemente es programa 10.428. ¿Sí? Canción La nave del olvido. Y entonces, si me la sé, voy a poner mis dedos sobre el teclado y en unidades de tiempo solo voy a tocar X notas. No puedo poner los 10 dedos en el teclado porque se oye horrible. ¿Sí? Sino que tiene que un dedo tocar una tecla, luego otra, pero para que uno toque, tengo que inhibir a los demás. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, no pueden tocar todos al mismo tiempo. No es música electrónica que salen todos los sonidos del mundo. No. ¿Sí? Tengo que tocar con ciertos dedos ciertas teclas. Y entonces podemos poner una canción, do, re, mi, fa, lo que ustedes quieran. Do, re, mi, fa. ¿Qué quiere decir? Que en la escala musical, pues en este tiempo, en este momento toca do, vuelve a tocar do, pero todas las demás están inhibidas. Queramos que el teclado toca cualquier canción del mundo. Así es el cerebelo. Sumamente complejo de entender. ¿Sí? Cuando ustedes se dediquen a investigación o algunas cosas, se tendrán que poner a leer todavía más. Pero cómo trabaja la corteza es de esa manera. Va a inhibir a grupos, por eso les decía que parecen escuadrones de soldados. Inhibe hileras tremendas de células de Purkinje y excita a otras en ciertas unidades de tiempo. Recuerden que esto puede suceder a millonésimas de segundo, 100 milésimas, ¿sí? Entonces son acciones rapidísimas. Entonces, si yo estoy generando un movimiento y estoy dando 2 marometas en el aire, ¿sí? Necesitamos una gran actividad neuronal cerebelar para controlar perfectamente, ¿verdad? El que estamos viendo los Juegos Olímpicos y da 2 maromas y tengo que caer parado, ¿sí? Con los 2 pies al mismo tiempo. Una coordinación perfecta. Bueno, eso es lo que va a hacer su cerebelo. El programa ahí está. Y entonces, en el momento en que empezamos a ejecutar esos movimientos finos, todo el cerebelo participa, como a base de estos mecanismos. Programa del salto doble o triple mortal, ¿sí?
Y entonces el cerebelo sabe exactamente qué debe hacer porque lo ha hecho muchísimas veces. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde terminan los axones de las células piriformes? En sus núcleos centrales. Fastigiado, globoso o emboliforme y dentado. Y ellos son, en función a estas inhibiciones que se están produciendo por la corteza cerebelar, excitaciones o inhibiciones, ¿verdad? Cómo se generan esos programas de movimiento. La corteza básicamente son los dedos que van a mover a ese teclado que es el núcleo central. Si puedo, luego les mando otros artículos sobre cerebelo. Mucha gente se ha dedicado a estudiar cerebelo. Es sumamente complejo el entenderlo. O sea, ya en cuestión de funcionamiento. Pero ahí están todos los programas de movimiento. Una lesión cerebelar nos incapacita en serio. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué se tienen que aprender ustedes? Función de las células de la corteza cerebelar, cuáles son inhibidoras, cuáles son excitadoras. Y esto es sumamente simple. Granulares, excitadoras. El resto, inhibidoras. ¿Cuáles son las fibras que llegan al cerebelo? Pues las trepadoras, en forma importante las trepadoras y las musgosas. ¿Ok? En esta diapositiva ustedes ven qué elementos se pueden encontrar en cada una de las capas. Es nada más un resumen. Si yo digo, capa molecular que tengo, axones y fibras paralelas. Ok. Axones y fibras paralelas de las células granulares. Esto es lo que encuentro. Células en cesto, células estrelladas, que vean, se llaman externas porque están casi en la parte exterior de la capa molecular, bueno, yéndose hacia el exterior. Ramificaciones dendríticas de las células de Golgi y las células piriformes. Por supuesto, las fibras trepadoras. Y claro, infinidad de células gliales. Si digo capa de células piriformes, pues encuentro, es la capa media, son los cuerpos de las células piriformes y todos los elementos que atraviesen en ambos sentidos a esta capa. Granular es la capa profunda, después sigue sustancia blanca. ¿Sí? ¿Qué hay? Axones de las células piriformes. Cuerpo y prolongaciones axonales de las células de Golgi. Por supuesto, los somas de las células granulares y sus dendritas que dicen que tienen forma de garra, ¿verdad? Son dendritas muy cortas. Y por supuesto, parte del axón que va hacia arriba. ¿Y qué voy a encontrar? Pues las fibras musgosas y las fibras trepadoras. ¿Ok? Generalmente, aquí ven que se habla de glomérulos cerebelares. Son las conexiones que se establecen entre las fibras musgosas y las dendritas de las células granulares. A eso se le llama glomérulos cerebelares. ¿De acuerdo? Y allí intervienen toda una serie de elementos. Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, dependiendo del movimiento o que se vaya a realizar, es a donde van a terminar cada axón de cada célula. O sea, es dependiendo a qué núcleo va. Pues sí. Por ejemplo, si yo estoy mandando información de equilibrio, vean, la información llegó hasta corteza del arqui. Y el arqui la tiene que regresar, la corteza del arqui, a su núcleo central, que es el núcleo fastigiado. Y el núcleo fastigiado tendrá que hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? Para
Por ejemplo, una pérdida de equilibrio. Generalmente todo el cerebelo actúa en conjunto, todo. ¿Sí? Si llega un estímulo al arqui, se pasa al palio y se pasa al neo. ¿Ok? Ya más adelante vamos a integrar un poco más esto. Imagínense ustedes que voy manejando en la noche, ¿sí? En una avenida, no está muy alumbrado, hay un camellón y de momento a 30 metros veo una sombra que sale del camellón y atraviesa la calle. Esa imagen que capta mi ojo inmediatamente es enviada al cerebelo. Va a ser enviada a muchos lados, pero va a ser enviada al cerebelo. Y el cerebelo va a generar las acciones involuntarias, ¿sí? Para que yo pueda controlar el volante o el pedal de aceleración o de freno. Y eso lo vamos haciendo cada segundo que vamos manejando. Cada segundo van cambiando las situaciones. Un coche va dando vuelta. Y todo esto está siendo procesado por un rechinar de llantas, por una imagen que capta mi ojo, ¿sí? O mis ojos. ¿De acuerdo? Y mi cerebelo va dando las respuestas adecuadas a esa situación. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué me tengo que aprender? Dice clasificación de las fibras aferentes y eferentes cerebelares. Aferentes. Pues ya sé que son las musgosas y las trepadoras. Son las que llegan al cerebelo. Recuerden, aferentes es que llegan, no aferentes periféricas, ¿ok? Aferencias. Musgosas y trepadoras. Eferencias quiere decir qué células salen. Y la única que sale son los axones de las células piriformes. Generalmente provienen de la corteza cerebelar y terminan en los núcleos centrales del cerebelo. Muy pocas salen a tallo directas. La mayor parte terminan en los núcleos centrales, que es donde les digo que están todos nuestros programas de movimiento. ¿Sí? ¿Queda claro? Si nunca he practicado boxeo, pues no tengo programas para boxear, ¿sí? ¿Ok? Porque no he metido esa información a mi cerebelo, a mis núcleos centrales y a otros núcleos motores extrapiramidales. Entonces, cada cerebro funciona en función de la información que le hemos dado. Entonces, ahí ven las proyecciones de las células piriformes, vean, terminan del arqui en el fastigiado, del palio en globoso y emboliforme, y del neo en dentado. Yo espero que hayan leído su artículo y si hay dudas de él, lo platicamos, ya sea ahora o mañana, platicamos algunos otros aspectos que son importantes. La irrigación de cerebelo es sencilla, luego la vamos a ver en irrigación, pero vean, hay 3 arterias cerebelares, 3, y están por zonas. Arteria cerebelar superior, pues irriga la cara superior, ya. Cerebelar antero inferior, pues cara inferior y cara anterior. Y cerebelar póstero inferior, borde póstero lateral y cara inferior. ¿Ok? Entonces, lo único que me tengo que aprender es que la cerebelar superior viene del tronco basilar, la cerebelar anterior inferior del tronco basilar y la cerebelar postero inferior viene de la vertebral. ¿Ok?
Lo leen, nada más apréndanse esto. Generalmente las preguntas de irrigación se hacen en los temas de irrigación, que es donde vamos a ver la irrigación de todas las estructuras del encéfalo. ¿Okay? Pero por lo pronto ahorita ya vayan pensando en que ¿quién irriga el cerebelo? 3 arterias cerebelares. 2 que vienen del tronco basilar y una que vienen de la vertebral. ¿Ok? Y lo que tienen que analizar en forma importante y nunca olvidarlo es lo que es el síndrome cerebelar. Síndrome cerebelar. En el cual hay datos, signos o síntomas que son más importantes, ¿verdad? Generan mucho malestar, pues, y son los que no debemos olvidar. ¿Qué signos y síntomas pueden presentarse en un síndrome cerebelar? Un síndrome cerebelar puede estar dado por infinidad de causas. Infecciones virales, traumatismos, tumores, falta de oxígeno, falta de nutrientes, accidentes vasculares, etc. ¿Ok? Y entonces, dependiendo de las causas, pues va a ser los síntomas que yo voy a tener. Un alcoholismo, ¿no? Una intoxicación alcohólica en serio, pues me va a producir un síndrome cerebelar, ¿no? Por el alcohol. Es el que más vemos en todos lados. ¿Qué va a haber? Pérdida del equilibrio. Imagínense que alguien está muy tomado, si los han visto. Si yo les digo, imagínense un paciente con una cerebelitis viral o con un tumor, pues no lo han visto. Pero alguien que está intoxicado por alcohol, yo creo que alguna vez lo han visto. Entonces, la sintomatología es muy similar. ¿Qué hay? Pérdida del equilibrio. Marcha insegura, tambaleo al estar parado, ¿verdad? Parado se va de un lado para otro, ¿sí? Se balancea, no puede mantener un equilibrio perfecto. Y a veces se cae, definitivamente se cae, dependiendo del grado de intoxicación alcohólica. Nistagmus, puede haber nistagmus, que es la presencia de oscilaciones rítmicas de los globos oculares. Si somos muy observadores, está intoxicado por alcohol y le decimos que observa algún objeto, vemos ese nistagmus. ¿Ok? Que está dado por un término que ustedes nunca deben olvidar, ataxia. Ataxia. ¿Ok? ¿Qué es una ataxia? Una alteración del movimiento ordinario, normal. Entonces, al estar intoxicado, los músculos extraoculares no funcionan bien y entonces tenemos movimientos anormales en los ojos. Ataxia de las extremidades al caminar. Es lo que ahora se origina que el paciente vaya de un lado a otro, tenga dificultad para caminar en línea recta. Ya les decía el alcoholímetro de hace años, ¿sí? Lo ponemos al paciente con las manos hacia adelante, vista hacia adelante y ahora camine. Se le dificulta tremendamente el caminar sobre una línea recta. Asinergia quiere decir sin control del movimiento fino. Sinergia muscular es movimiento fino. Asinergia. Pérdida de la coordinación al realizar movimientos simples como la marcha bípeda o complicados como la escritura o la emisión de la palabra. Escuchamos hablar a una persona intoxicada por alcohol y no se entiende, y escribe algo y tampoco se extiende. ¿De acuerdo? Entonces tiene pérdida del movimiento fino. Dismetría, es típico, ni una más. ¿Verdad? Ya, tiro esta, ya no hay más. ¿Verdad? Es la incapacidad para medir sin medida.
para colocar una extremidad en un punto preciso del espacio. Tocarse la nariz, ¿sí? Tocarse el lóbulo de la oreja. ¿Queda claro? ¿Sí? Dismetría, se pierde la medida. Disdiadococinesia. Le decimos al paciente, a ver, tócate la punta de la nariz. ¿Y qué es lo que hace él? Para tocar la punta de la nariz, lo que hace es, va parando el movimiento, ¿ok? Esa es la disdiadococinesia. Un movimiento en rueda dentada, ¿sí? Hasta que llega a la punta de la nariz. O sea, está haciendo trampa. No puede hacerlo rápidamente. Si lo hace, se va la mano hacia otro lado. ¿Estamos? Ok. Hay temblor de intención. Vemos los pacientes ahí todos temblorosos. ¿Sí? Hay alteraciones en los movimientos de músculos agonistas y antagonistas. Disartria por ataxia de músculos laríngeos. El habla se presenta lenta, dificultosa, ¿sí? Se va parando, cercenando. ¿Sí? Disartria. Y se puede presentar hipotonía muscular, ¿ya? Disminución del tono de los músculos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se altera también formación reticular y formación reticular y por supuesto la función de neuronas gamma en todos esos circuitos. Y entonces el paciente presenta hipotonía muscular, lo dejamos sentado y se cae totalmente, ¿no? ¿Sí? No se mantiene en una posición X. Bueno, estos datos son los que se presentan en cualquier patología de tipo cerebelar. ¿De acuerdo? Ya cuando veamos vía vestibular es cuando vamos a hablar de, por ejemplo, síndrome de Meniere, vértigo. El vértigo en forma importante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre el tema. Vamos a dejarlo aquí.